a todos, como les trata la vida que algún día les quitaré. En esta edición del programa veremos las leyendas de los espejos, y si es algo un poco corto pero ¿qué más se le va a hacer? Lo de Verónica 9 veces. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida. Menos Rita. Para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama, cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, hacía mucho frío, como estaban en invierno no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Rita lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante. Cuando se volvió a mirarse, ya no había nadie. Rita rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho una frase había permanecido escrita: "Soy Verónica. No debiste invitarme a volver". Rita no pudo soportarlo. Hoy pasa sus días encerrada en un manicomio, y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Mi pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para invocar a algún espíritu en tu espejo? No lo hagas o mueres. Estos eran 5 amigos de 12 años. Israel, José, Samuel, Gabriel, y Luis. Un día José estaba muy aburrido, estaba con su abuela, pero no estaban haciendo nada, ya que los juegos que jugaba José, su abuela no los entendía. Así que decidió invitar a sus amigos a su casa para contar historias de terror. Cuando llegaron su abuela los escuchó contando historias que en realidad no daban miedo, así que les preguntó que si querían que ella les contara una historia de terror de verdad. Obvio, los chicos morían de curiosidad y decidieron decirle que la contara. Se enrollaron en sus cobijas, se acomodaron y le prestaron atención a la historia de la abuela de José, que por cierto se llamaba Teresa. Cuando la historia terminó, a los chicos les daban escalofríos por todo el cuerpo, pero les daba la curiosidad de si era cierto o no. Decidieron intentarlo, pero para que no le pasara a todos, agarraron 5 pedacitos de ramas y el que tuviera el pedazo más grande lo intentaría. José con voz de asustadizo dijo: "A ver chicos, cada uno agarre una vara al azar y no vea su tamaño hasta contar hasta 3. Cada uno agarró un pedazo de rama, y se miraron a las caras con caras de asustados. Contaron: 1, 2 y 3. Ha sido a Israel al que le ha tocado la vara más grande. Pues no importa Isra, lo más seguro es que sea mentira, y si es cierto, cuando escapes de ese demonio o lo que sea esa cosa, envíanos a todos un mensaje que diga estoy bien. Para nosotros saber. Le dijo José con cara de alivio pero voz consoladora. Los demás, solo lo miraron con una mirada que le decía suerte y se fueron todos a sus casas. Cuando Israel llegó a su casa empezó a temblar. La historia que les había contado su abuela trataba sobre un niño que fue asesinado sin razón alguna por sus padres cuando él se estaba arreglando frente al espejo para una boda a la que iban a ir. Su espíritu carga un hacha y un manto negro, asesina a toda persona que se vea en el espejo mientras se está duchando sin razón alguna. Israel cuando se fue a bañar no podía respirar muy bien, el miedo se lo estaba comiendo vivo.
Se empezó a echar el champú en la cabeza y se miró al espejo por un segundo. Cuando ya se había quitado el champú de la cabeza abrió los ojos, no vio nada a su alrededor pero sintió un escalofrío. No le tomó importancia así que siguió duchándose, pero sintió curiosidad. Creyó que se le iba a salir el tal demonio que salía en la historia, así que volvió a cerrar los ojos pero esta vez sin miedo. Al abrirlos sintió un rasguño en su espalda. Salió de la ducha sin mirar atrás, se enrolló en la toalla y salió corriendo. Esta vez quería saber qué era dicho demonio y decidió voltear. Era horrible, sus ojos eran rojos ensangrentados, pálido y su hacha estaba llena de sangre, sus uñas estaban destrozadas y negras, se notaba como los gusanos salían desde sus orejas. Israel no hizo otra cosa sino correr, pero ese demonio era rápido, podía escalar en paredes y techos. Ese demonio cada vez estaba más cerca e Israel no podía correr muy rápido, se podía resbalar, tenía los pies llenos de jabón. El demonio le tiró su hacha y le quitó un pedazo de piel del brazo a Israel. Por mucho que le dolió, no quería perder la vida así que siguió, pero cuando pasó eso, el demonio desapareció. Israel se sentía aliviado pero le dolía mucho su brazo, temía perderlo, por infección. Le mandó los mensajes a todos sus amigos lo que le había dicho José: estoy bien. Espero respuestas, pero ninguno respondía. Cuando se vistió bajó corriendo las escaleras, y en el piso de abajo estaba escrito con sangre: el próximo serás tú. Gracias por regalarme 12 almas. Él no entendía por qué 12 almas, fue corriendo a las casas de sus amigos y vio los cuerpos de los padres gritando desde las ventanas con cuerdas enrolladas en sus cuellos y hachas clavadas en sus cuerpos, vio escrito con sangre: ahora eres huérfano. Fue corriendo a su casa a ver si ahí estaban sus padres, y sí, ahí estaban igual que los otros, ahorcados y con hachas en el cuerpo, pero había un pequeño mensaje escrito en una hoja que decía: el demonio nos ha permitido escribirte algo que casi nunca te expresábamos. Así que te amaremos por siempre. El chat prohibido. Un día me dijo que era vidente, y no es que no le creyera, pero me muestro generalmente bastante incrédula respecto a estos temas. Lo que no veo, no existe para mí. No digo que debiera haberle creído solo porque le estimaba, ya que en mi opinión la amistad y la confianza son muy importantes, pero simplemente hice un esfuerzo y le di el beneficio de la duda. ¿Y si era yo la que estaba equivocada? No volvimos a hablar del tema hasta que un día volvió a aparecer en el chat donde estábamos hablando y me envió un privado. Era una de esas ventanitas que solo podíamos ver ella y yo. Absolutamente privado. Ella: hola, ¿seguimos el tema? Yo: vale. Pero no creo que puedas convencerme, ya sabes, me cuesta creer estas cosas. Ella: no pretendo convencerte de nada, pero nací con ciertos dones y tampoco tengo intención de ocultarlos al mundo. Yo: eso debe estar bien. En realidad no sabía qué decirle. ¿Estaba bien? En fin, poco podía decir yo al respecto. Ella: está bien, pero no siempre. Cuando tengo una visión acabo agotada. Yo: ¿te supone un esfuerzo? Ella: sí, bastante esfuerzo. Yo: ¿y por qué lo haces? Ella: no es algo que se elija, se nace con ello. Hubo un silencio en el que ninguna de las dos parecía saber qué decir. Miré el canal donde nos habíamos conocido 7 meses atrás. Estaban hablando de las próximas vacaciones de verano. Ella: ¿sigues ahí? Yo: sí, ¿no puedes verlo? Bromeé. Entonces dijo algo que me asustó. Ella: sí, puedo verte. Tragué saliva y pensé: vaya, me está tomando el pelo y yo caigo como una tonta. Sentí un escalofrío pero decidí presionarla. Yo: ah, sí. Pues dime, ¿con quién estoy? Ella: sola. Bueno, eso podía haberlo comentado antes en el chat y que ella lo hubiese leído. Decidí seguir con aquello como si se tratara de un juego. Yo: dime algo que me sorprenda. Algo que veas en mi habitación. Ella: veo que tienes algunas de las teclas de tu ordenador borradas. Tecleas rápido. Yo: ya, pero eso puede pasarle a cualquiera. Las letras de los teclados se borran. Ella: tú tienes borrada la A, la S, la L y la M. Miré mi teclado más curiosa que horrorizada, pero de la curiosidad a la ansiedad hubo tan solo un instante. Ya no me hacía tanta gracia el juego. Mi condición de incrédula, no obstante, me hizo ir más allá. Yo: amiga, estoy segura de que casi todos tenemos las mismas letras borradas. Dime algo que sorprenda de verdad. Ella: ¿por qué quieres seguir con esto si no me crees? Buena pregunta, pensé.
Yo, igual para conocerte un poquito más, o para experimentar algo que no haya experimentado antes. En ese momento supe que ella sonreía desde su lado del monitor. Internet es un sitio curioso. Estás en tu casa, en camiseta de tirantes y pantalón corto, descalza y con el ventilador puesto cuando al otro lado de la pantalla alguien te habla abrigado hasta el cuello, con un par de calcetines y la estufa puesta porque tú estás disfrutando del inminente verano y ellos aún están pasando el clima del invierno. Mi amiga se había mostrado siempre amable, abierta, simpática y con un buen sentido del humor. Se podía decir que coincidíamos en todo menos en este tema. No nos gustaba el fútbol, adorábamos las comedias, nos encantaba Oscar Wilde, ambas habíamos visitado Orlando, a las dos se nos había muerto el padre, eran tantas cosas las que nos acercaron y nos hicieron grandes amigas. Ella, ¿cómo llevas el libro?, preguntó de pronto. Yo, ¿qué libro? Ella, el que tienes encima de la mesa, déjame ver, La fuerza bruta, de John Steinbeck. Miré a mi derecha con los ojos como platos. ¿Se lo había dicho? ¿Le había dicho que lo había empezado o que iba a leerlo? ¿Le había dicho que solía poner los libros en mi mesa porque me encantaba mirar una y mil veces las portadas de los libros que me estaba leyendo? Evidentemente, la respuesta debía ser sí. Yo, acabo de empezarlo. Lo escribí sin dejar notar nada sobre mí todavía, sorpresa. Ella, yo no lo he leído. Yo, ya te diré qué me parece. En el chat general el tema de conversación giraba en torno a las lanchas motoras. No me pareció más interesante que mi conversación en privado y me puse a pensar qué podía preguntarle para descubrirla o rendirme a sus pies definitivamente. Pero habló ella. Ella, alguien va a llamar a la puerta. Yo, pues ve, te espero. Ella, no. Es en tu casa. Sonreí incrédula. Iba a poner una risa, jajajaja, cuando sonó el timbre. Miré hacia la puerta de la habitación. Mis ojos volvieron a la frase premonitoria de mi amiga. Yo, ahora vengo. Ella, ok. Llegué hasta la puerta y miré por la mirilla. Un vendedor de alfombras. No me interesa. Dije para no tener que abrir. El chico dijo algo que sonó despectivo y se marchó a otro piso. Volví al chat. Yo, ¿cómo lo sabías? Era un vendedor de alfombras. Ella, te he dicho que puedo verte. Sopesé la posibilidad de que tuviera razón, pero mi sensatez lo negaba una y otra vez. No había nacido yo para creérmelo todo, y menos aún aquello que escapaba a la lógica. Mi amiga no solo estaba en su casa, sino que estaba en otro país y teníamos distinta franja horaria. Ella, ¿sabes? Algo me dice que debo seguir mirando. No te asustes, pero... ¿pero? Ella, es que no sabría explicártelo. Generalmente tengo visiones premonitorias, otras veces, como hoy, puedo provocar el verte. Aparecen imágenes frente a mí y te veo tu habitación, pero esto supone un gran esfuerzo. Me duele la cabeza. Yo, ya, pero, ¿y el pero que decías? Ella, es que no quiero asustarte pero presiento algo raro. Yo, ahora sí que me estás asustando. Pero qué poca firmeza tenía, por Dios. Ahora estaba asustándome de verdad. Yo, la incrédula, la que si no ve, no cree. Me sentía agitada. Quizás se debía a que eran pasadas las 10 de la noche ya, estaba sola en casa y la última persona que había visto había sido un desconocido poco amable desde una mirilla. Al menos aún podía escuchar el volumen alto de un televisor. Era mi vecina, una viejecita que estaba algo sorda. Yo, no sé, pero, quizás deberíamos cambiar de tema. Yo, no es que me hayas convencido, pero... Ella, no te preocupes, te entiendo. ¿Tengo tu permiso para seguir observando? Yo, claro, pero que conste que no tengo tan claro que puedes verme. Mi sesera me impide creerte. Miré de nuevo el chat para ver si surgía algún tema en el que pudiera involucrarme, pero estaba parado. Había unos 7 miembros en el chat y ninguno de ellos hablaba. Todos estaban en privados. Miré la ventanita del privado de mi amiga. Iba a escribir algo cuando vi que ella se me había adelantado. Ella, cielo, ahora te asustes, pero no estás sola. Sentí un escalofrío en mis piernas y mis brazos. Tanto se erizó el vello que me dolió. ¿Cómo se podía calificar a una de cielo para luego decirle que no estabas sola en la habitación? Yo, ¿qué quieres decir? Me estás poniendo nerviosa. Ella, no puedo identificarle, pero está detrás de ti. Yo, por favor, para. Ella, no se mueve casi, no te asustes, déjame observarle. Yo, estoy asustada. Ahora sí que lo estaba. Miraba la ventana.
Oscuridad total. No me atrevía a girarme hacia atrás. ¿Y si veía algo que no quería ver? ¿Y si allí estaba mi amiga? ¿U otra persona? Eso aún era peor. Comencé a notar un nudo en la garganta. Hubiera querido ser más valiente o más cobarde y llorar, pero estaba estancada en mi propia lucha para creer o no creer. Ella, ¿notas frío a tu alrededor? Su pregunta me llegó casi cuando estaba a punto de apagar el ordenador y encender la luz del techo para meterme rápidamente en la cama y olvidarme del tema. Estamos a más de 30 grados, le informé. Ella, ok. Es que no consigo entrar en él. Él. ¿Entrar? Ella, se muestra como una estatua, por eso no me deja descubrirle. No sé si es bueno o tiene malas intenciones. Solo sé que está ahí, estático. Yo no veo a nadie, esto no me gusta. Ella, ya te dije que no te asustarás, ciego. Además, yo estoy contigo. Sí, a miles de kilómetros de distancia. Entonces lo noté. Una especie de roce helado, como si hubieran puesto una mano sobre mi brazo. En la zona donde la sentí, el pelo de mi brazo se erizó. Completamente en alto. El resto de mi cuerpo no notó nada. Está pasando algo. Ella, ¿qué? He sentido un frío helado en mi brazo. Ella, tranquilízate. Se me ha erizado el pelo, tengo una extraña sensación. Comenzaba a ser pánico. Ella, cielo, tranquila, hazme caso. Esto es muy raro. Estoy asustada. Necesito tranquilizarme, joder. Joder. Ella, ¿quieres dejar de escribir? Joder. Ella, te va a dar una taquicardia, tranquilízate. Y entonces noté un soplo frío en mi cuello, como si me hubieran tirado el aliento. ¿Qué significa el frío del que me hablabas? Ella, el frío lo transmiten los muertos cuando se acercan, generalmente algo enfadados o... Ella, violentos. Violentos. Joder, ayúdame, ¿qué hago? Ella, tranquilízate, yo no lo he visto moverse. Haz algo. Ella, cielo, ¿quieres tranquilizarte? Hay alguien conmigo, joder. Tengo un muerto tirándome su aliento en mi espalda, estoy acojonada, estoy asustada, estoy llorando. Ella, cielo, ¿te importaría escucharme? Deja de escribir y lee esto. Hice un esfuerzo. Para mí escribir suponía no mirar atrás y leer palabras, ya fueran suyas o mías, sentirme menos sola en mi habitación. Ella, no hay nadie, cariño. Lo dices para tranquilizarme. Ella, no hay nadie. Está aquí, lo siento, lo presiento, lo noto. Ella, ok. Escúchame. Era broma. Broma. Ella, quería demostrarte que no existen los incrédulos, cálmate por favor. No veo nada, es cierto que a veces tengo visiones premonitorias, como cuando han llamado a la puerta, pero no puedo obligarme a ver a nadie. Pero yo siento algo. Esto último lo escribí con lágrimas en los ojos y más asustada que nunca. Sus palabras no me tranquilizaban. Las lágrimas a veces me impedían leer bien, pero me las quitaba restregándome en segundos los ojos o apretando los párpados para que salieran disparadas y dejaran de molestarme. Ella, voy a llamarte por teléfono. Pocos segundos después sonaba el timbre del teléfono. Había hecho ella misma una conferencia para convencerme de que no existían las videntes ahora que ya me lo había creído. Fui a descolgar, pero ocurrió algo que congeló mi mano en el aire. Ella, cielo, no puedo llamarte sin desconectar esto. Solo tengo una línea. ¿Puedo llamarte o prefieres que sigamos aquí? Cuando ya tenía puesta la mano en el auricular vi su privado. ¿Cómo podía escribirme y llamarme a la vez? Miré el identificador de llamadas antes de descolgar. No había número, era anónimo. No era ella. Eso lo tenía claro después de haber visto el privado. Respiré hondo y dudé entre contestar al privado o descolgar el teléfono. Me decidí por la llamada. Dígame. Tu amiga va a morir mientras tú escuchas este mensaje. Jamás había sentido tanto miedo y jamás en mi vida mi corazón había dado un vuelco tan grande ni mis piernas aún sentada me habían fallado con tal rapidez. Me hice de mantequilla. Comenzó a darme vueltas la habitación y luché por recuperar el aliento. De pronto la línea se cortó y comenzó el molesto pitido de comunicando. Solté el auricular como si me quemara en las manos. Volví rápidamente al chat, al privado. Tecleé tan rápido que lo escribí todo mal. ¿Estás ahí?
Yo, respóndeme. Yo, responde por favor. Yo, no me lees. Yo, di algo. Histérica, cogí mi agenda y marqué su número de teléfono. Yo sí tenía 2 líneas y podía permitirme permanecer en internet mientras le llamaba. Conseguí comunicación con el extranjero y esperé nerviosa, mordiéndome el labio, más agitada que entera, más asustada que nunca, prácticamente bailaba en mi asiento. Pero no contestaba. Colgué furiosa pegándole tal golpe al auricular que pensé que me habría cargado el teléfono. Volví al privado y traté de que mi amiga respondiera. No lo hacía. Al final apareció un mensaje en mi privado. En su ventana. Ella, ahora sí te veo. No tengas miedo. Solo me quedaré un momento. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. El chat me indicó que tras escribir esa última frase, mi amiga había salido del chat. Ya no estaba allí. No se había despedido de nadie, ni de mí, ni del resto de los miembros del chat. Había desconectado. Miré fijamente la pantalla que solo se movía ahora en el chat general. Ni siquiera sé de qué estaban hablando. Para mí todas las líneas no tenían significado, solo podía mirar su último comentario del privado. Ahora sí te veo. No tengas miedo. Solo me quedaré un momento. Entonces lo entendí. Comencé a llorar desesperada. Mis manos corrieron a mis ojos y lloré sofocada, entendiendo que mi amiga había muerto, que era yo la que había tenido el presentimiento y la premonición, y que ahora ella estaba a mi lado. Esta extraña comprensión me hizo girarme y mirar mi habitación vacía. No quería creer que no estuviera allí. No podía, no después de todo. Una caricia, tan suave que apenas era como un suspiro, acarició mi cabeza. Transmitió tal cantidad de paz que lejos de asustarme me relajó. Mis lágrimas continuaron cayendo por las mejillas. Ya no las secaba. Miraba al vacío sabiendo que ella estaba frente a mí. ¿Qué te han hecho?, pregunté al aire. BSSSS. Respiré hondo al escuchar ese sonido. Era como cuando era pequeña, tenía miedo y mi madre ponía su dedo en la boca y soplaba para que olvidara el tema y pensara en cosas bonitas. Ladeé triste la cabeza. La paz de su caricia no me abandonaba, pero sabía que este sería nuestro primer y último encuentro sin el ordenador de por medio. Me tembló el labio. Te echaré de menos. En ese momento en el ordenador hubo un movimiento general. Se minimizó el chat, se abrió solo un tratamiento de textos, y apareció una corta frase en una página en blanco. Y yo a ti. A la mierda, esto no da miedo. Robert, el muñeco maldito. Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos, aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta leyenda, espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero que puede volverse en un ser espantoso. Esta es la historia de Robert. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, el año 1896. Donde era muy conocido el hecho de que los Soto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Soto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó era brujería, por lo que inmediatamente los corrió. Había uno de los sirvientes que ayudaba en el cuidado del hijo de los Soto, Robert Eugene, del cual se decía que estaba iniciado en el arte de vudú y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gene un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura, y estaba relleno con paja. La sirvienta dio a la muñeca muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Gene, incluso se dice que Robert tiene cabello de Gene y aunque parezca imposible, el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente imposible. Gene decidió nombrar al muñeco como Robert y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Soto el escuchar a su pequeño hijo él hablando con su juguete todo el tiempo, pero lo que era extraño era que los Soto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los Soto no estaba en casa. Por otro lado, Gene Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa.
Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Gene comenzó a tener pesadillas, y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Gene gritaba y sollozaba. Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el desván cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Gene recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas ahora que era un artista y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Gene resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Gene regresó y se enteró de lo que había hecho su esposa, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Gene incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Gene lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Otto hacían. Gene Otto murió en 1972, y su esposa vendió la casa rápidamente dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirle, inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña, muerta de miedo, señalaba al muñeco sobre su cama alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta ahora mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco no la quería. Robert todavía veste con su traje blanco marinero abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer, pueden visitarlo en el Museo Martello en Key West, pero como última advertencia les comento lo que dice la gente: cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema, pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre usted, no solo afectándolo a usted, sino a sus seres queridos. Si no creen, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert levante la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se puede oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más, se dice que al fotografiarlo o grabarlo, en oraciones mueve su cabeza. Problemas con la cámara, como cuentan en el segundo vídeo, que le movieron el sombrero para fotografiarlo y la cámara no funcionó. Al ponerle el sombrero en su lugar, la cámara volvió a funcionar normalmente.
Finalmente, la fenomenología paranormal en torno a Robert al parecer se ha asentado en el museo. La muñeca de con las manos de trapo. Esto sucedió hace unos 5 meses, es algo que le pasó a mi prima de 3 años, Karina, pero nosotros le decimos Karinita. Todo comenzó en el cumpleaños número 3 de Karina, donde mis tíos le regalaron una muñeca de porcelana cara. Y para ser franca, era muy bella. Tenía el cabello chino color negro, con brillo plateado, vestía con un vestido largo color blanco, unas zapatillas muy reales, y un gorro del mismo color. Solo tenía algo muy raro. Unas manos de trapo. En vez de ser manos de plástico como todas las muñecas de porcelana, estas manos eran de trapo. Yo me extrañé, e incluso les pregunté a mis tíos. Oye tía, dime Raquel. ¿Por qué esa muñeca tiene manos de trapo? Fíjate que no sé, así la compré, y se ve que a tu primita le fascina. Tía, como que no me gusta mucho esa muñeca para ella y, no te pongas celosa, sobrina. Seguro que a mi hija también le gustó tu regalo. ¿No son celos, tía? Sí, ve a jugar con tus primas, mira, allá están estrenando los juguetes nuevos de Karinita. Tal parece que no le prestó atención a mi comentario, e hice caso, fui a entretener a Karinita tan siquiera un rato. Total, pasaban los días, semanas, mi prima seguía pegada a esa muñeca. La llamó Melissa. Pero como no podía decirlo bien, ella decía Melissa. En una de esas, encontré a mi prima hablando sola, con la muñeca frente a ella. ¿Te gustan los bebés, Melissa? Porque a mí me encantan, me gustan más las Malsin pero me gustan mucho los bebés. Cali la saludé. ¿Con quién hablas, pequeña? Con Amie. ¿Y esa quién es? Es una amiga mía. Dice que le gustan más las muñecas bebés que las Malsin. ¿Y dónde está tu amiga? Aquí sentada. Ese comentario hizo que se me erizara todo el cuerpo. ¿La quieres conocer? No gracias, nena, yo tengo cosas que hacer, sigue platicando. Dile adiós, Amie, dijo Karina. Yo me fui estupefacta, aunque claro, los niños pequeños no saben qué inventar, así que me dije a mí misma, por Dios. No te creas estos choros, seguramente Mariel te está jugando una broma pesada. Como siempre, un día de martes, mi tía Laura, mamá de Karinita, vino a nuestra casa muy desesperada, casi llorando, diciéndonos que Karina no aparecía por ninguna parte. Que cuando había despertado esta mañana Karinita no estaba en su cama. Lo único que había encontrado en su cama era la muñeca Melissa. Mi mamá trató de tranquilizar a mi tía diciéndole que la íbamos a ayudar, que no se preocupara, pero parece que mi tía hablaba demasiado en serio. Ya empezando a llorar, fuimos a la casa de mi tía, eran como las 4 ya cuando llegamos a la casa de mi tía. Yo fui al cuarto de Karinita, y efectivamente la muñeca seguía en la cama de mi primita, pero lo que me sorprendió fue que la muñeca no tenía manos. ¿Se las habían cortado, o qué? Yo le dije a mi tía, pero mi mamá dijo que solo estaba imaginando cosas y que no pusiera peor a mi tía. Después ella y mi madre fueron a la delegación a denunciar la desaparición de mi prima, aunque no pueden denunciar la desaparición hasta después de 72 horas, mi tía estaba desesperada, y yo me quedé sola. Luego de un rato me aburrí, y tomé la muñeca por los hombros. No sé por qué le dije apestas y luego la tiré al piso. La cabeza de la muñeca se abrió en dos y yo me quedé con cara de ups. Empecé a escuchar ruidos extraños que parecían provenir del baño. Me acerqué sigilosamente, tenía miedo, todo estaba raro, y muy silencioso, lo cual hacía que pareciera una escena de una peli de terror. Sin hacer más rodeos, abrí la cortina de regadera. Absolutamente nada. Pero logré ver algo raro detrás de la taza del baño. Alcancé a mirar bien y parecía que era el cadáver de Karinita, embardunado de sangre, al parecer lo que la tapaba era la cortina de la regadera. Sus ojos completamente abiertos, su boca abierta y sangrienta también. Lo que más me sorprendió no fue eso, sino que en su cuello, estaban 2 manos de trapo, con mucha presión en el cuello de mi pequeña prima. Entonces giré mi cabeza 90 grados. La muñeca estaba ahí acostada en el piso. Después de esto, la policía investigó el caso, al parecer murió de asfixia, pero no había explicación de la sangre, ni de por qué estaba así el cadáver. Solo me queda a mí, soñar cada noche con el cadáver de mi prima Karina, mientras unas horripilantes manos de trapo tratan de quitarle la vida. La Ouija. ¿Se han preguntado cómo jugar la Ouija? Personalmente, siempre le he tenido pavor y nunca me he atrevido a ver siquiera una de lejos.
Pero algunos de mis amigos sí experimentaron con ella hace unos años, cuando estábamos en la secundaria. Los muchachos, para ser tenidos como valientes, se fueron al cementerio. Aquí hay dos, pero fueron al viejo. Encontraron una tumba vacía y tomaron algo de tierra. En ese entonces, los muros del cementerio no estaban todos cerrados y pudieron entrar fácilmente a la parte de los mausoleos. Se sentaron en un rincón en una especie de media luna y con la tierra hicieron un círculo alrededor de la tabla y ellos quedaron dentro. Llevaron 2 velas negras y 1 blanca y con ellas hicieron un triángulo. Los chicos eran 5, comenzaron a preguntar quién estaba ahí, y cosas así, y nadie le ponía atención al vaso. Lentamente el vaso comenzó a armar frases y leyeron un nombre: Dimas. Ese era un borrachito de la localidad que murió de frío en una banca del parque. Decidieron preguntar qué le había pasado y contestó que había tenido miedo de dormir en el corredor de la comisaría y se decidió a ir al parque, y estando ahí, sentía que sus párpados pesaban mucho, creyó que era por el sueño. Las campanas de la iglesia comenzaron a tocar y él sentía que la cabeza le iba a estallar. Las campanas no se tocaban entonces porque la iglesia estaba en reparación. Quiso voltearse hacia el rincón y no podía moverse. Un viejo caballo con más huesos que piel, se paró delante de él y bajó un viejo caballero. Pensaba que estaba soñando porque el viejo estaba peor vestido que él, incluso siendo un vagabundo. El viejo comenzó a caminar a su alrededor y cuando se dio cuenta que el borracho lo veía, se agachó para ver sus ojos. Los ojos del fantasma eran negros completamente y no podía ver nada de bondad en ellos. El recién llegado le preguntó si podía verlo y con los ojos le dio a entender que sí. Entonces, dijo, mi trabajo será más fácil. Se paró y un viento frío le pegó en el cuello al borracho. El fantasma estiró su mano y se dio cuenta que solo eran huesos. Vamos, dijo. El borracho se levantó y en cuanto tocó esa mano, la forma de ese fantasma cambió por la de un monstruo de 3 metros escué, tenía lengua de serpiente. Esta alma será suficiente, dijo. Lo sujetó entre sus manos y lo apretó. Él quería zafarse a esas garras pero no lo permitió, su cuerpo no le respondía. Comenzó a sentir con la sangre subía a la cabeza y por un momento todo se terminó. Los chicos en ese lugar comenzaron a tener visiones, fue como una película pero con partes entrecortadas. Comenzaron a sentir que sus piernas no respondían pero creyeron que era por el frío de la época. El borracho les dijo que no podían irse porque, a cambio de poder contar su historia, el monstruo le pidió que le sacrificara 4 almas. Ellos no sabían qué hacer. ¿Quién iba a ser el que iba a sobrevivir? Mario, el más pequeño del grupo, sentía que sus brazos se durmieron y no pudo evitar ser arrastrado a un rincón de esa habitación. Pudo observar cómo uno por uno sus amigos fueron dejando de respirar. Les oía decir que no, por favor, les permitiera vivir. Ellos, todos eran buenos chicos, de buenas familias, únicamente habían querido divertirse de otra forma y pedían perdón por estar donde no debían. Mario solo escuchó que el monstruo les dijo, entonces, esas almas tendrán más valor que la tuya. Tomó a uno por uno de los muchachos y Mario escuchó cuando los cuerpos chocaban uno con el otro. Mi amigo no supo más. Al día siguiente, la policía archivó el caso como una pelea de pandillas rivales y dedujo que solo Mario había sobrevivido porque no lo vieron al rincón de aquella habitación. Mario pasó 6 años de su vida en el Federico Mora por esas alucinaciones que tenía debido a la adicción a estupefacientes. Hace unos meses pudo salir a su pueblo y lo encontré en el parque. Me pidió que le llevara a la iglesia y me contó esta historia con todos estos detalles que aquí les dejo. Dijo que solamente había salido para poder morir tranquilo porque esa carga de contar la historia era lo único que le mantenía con vida. Pasaba las noches atormentado por las imágenes de esa fatídica noche y no soportaba más tiempo estar lejos de su familia. Esa tarde me pidió que siempre le recordara cómo fue y no como lo estaba viendo ahora. Se recostó en el respaldo de la banca y cerró los ojos. Quiero creer que su muerte fue tranquila y sin dolor y que ahora está descansando por todos esos años en los que no lo pudo hacer. Mario, desde aquí quiero que sepas que aunque no pude ver lo que tú me contaste, la cuento al mundo para que cumplas con tu destino. Pacto que mato a mi amiga. Esta historia va dedicada para esas amigas inseparables. En un internado católico existían 2 amigas inseparables, ya que a donde iba una la otra la acompañaba, eran tan amigas que incluso podían saber lo que la otra iba a decir antes de que hable. Como era de suponerse, las 2 tenían sus diferencias. A Techi, como la solían llamar, le encantaba las fiestas y socializar, pero nunca toleró que su mejor amiga tuviera un alto grado de amistad con otra persona que no fuera ella.
En cambio Heath era más dedicada al estudio y un poco cerrada al mundo social. Además todos la veían como incomprendida por su forma de ver la vida, ya que era rebelde pero aún así mantenía su grande fe por Dios. Un día mientras Heath leía sobre ritos se le ocurrió pactar con su amiga el llamado Pakustrats, que era un rito de sangre para unir a personas inseparables bajo la petición de sangre. Pero jamás midieron las consecuencias, ya que en el pacto acordaron seremos amigas durante el resto de nuestras vidas y moriremos juntas dejando huellas por toda una eternidad en este lugar, y al concretar las frases de este rito jamás pusieron límites, ni tampoco midieron las consecuencias de sus peticiones. Para concretar el pacto solo hacía falta sangre. Pero ni Techi ni Heath tomaron en cuenta este paso. Así que un lunes en la mañana se dieron cuenta que ninguna de las dos se encontraban en sus dormitorios. Todos salieron a buscarlas y las encontraron junto al último baño del piso 2, agarradas la mano con una flecha atravesando sus pechos y unas letras marcadas en el espejo que decían BFF. Al día siguiente de su velorio, Katy iba al baño a medianoche cuando sin previo aviso la puerta principal del baño se cierra. Katy pensó que como siempre sus amigas se la estaban vacilando, pero al voltear al espejo para lavarse las manos vio como su sangre salía de su ser y escribía en el espejo BFF, y Katy solo pudo decir siguen aquí ellas. A los 3 meses cerró el internado por los diversos asesinatos indescriptibles. Pero un día 2 niñas deciden entrar a ver aquel lugar, encontraron un libro de ritos mayas y repitieron el pacto con las mismas frases dichas por Techi y Heath. Así que ahí quedará la próxima muerte de 2 BFF y continuará. Porque cuando haces juramento bajo un libro sagrado jamás podrás borrar la palabra por siempre. Nota. En los homicidios ocurridos siempre habían 2 grados de tortura, la agresiva y la dolorosa, que concluían con una firma donde se distinguían las letras BFF. Jamás digas BFF si no vas a estar con esa persona por siempre hasta después de la muerte. La chica ignorada. Aquí estoy en mi oscura habitación, no me gusta la luz del sol, no, ya no, la soledad me acompaña cada día, y yo sé que está aquí. Puedo verla. Puedo sentirla. Todos me abandonaron ya. Excepto ella. Mi reflejo en el televisor apagado se ve frío. Pálido. Todo ha cambiado tanto. Desde entonces. Pero, ¿por qué? Ese día todo fue tan extraño. En aquella noche de sábado. Aún tengo algunas lagunas. Pero habrá algo que jamás olvidaré. Bebimos demasiado. Mis amigos. O los que yo pensaban que eran mis amigos y yo. Tan solo nos divertíamos. En una fiesta en casa de algún chaval del que solo recuerdo su cara, el alcohol no me debió de sentar muy bien. Ya que solo me recuerdo tumbada en una cama desconocida. La vista era borrosa. Todo tan oscuro y agitado. Pero se ve algo en la oscuridad. Es una persona. Si será alguien que viene a ver cómo estoy. Se acerca, pero no tengo voz suficiente para decir nada. ¿Quién es este chico? ¿Es el propietario de la casa? ¿O debe de haberse preocupado? Me mira pero no dice nada. Se le ve nervioso. ¿Por qué será? Se arrodilla en el suelo. Y no se le entiende muy bien, pero dice algo extraño. ¿Pastillas? ¿Qué pastillas? Yo no tomé ninguna. Me dan miedo esas drogas. ¿Por qué se disculpa? Esto es extraño, muchas personas entraron en la habitación. ¿Qué pasa? ¿Es que no se puede descansar aquí? ¿Por qué lloran mis amigas? Con muy poca voz pregunto. ¿Qué pasa? Pero nadie me contesta. Me estoy poniendo nerviosa. Tengo mucho sueño. Se me cierran los párpados. En fin, mañana estaré mejor, me desperté. Pero, ¿dónde están todos? Gracias por despertarme, yo me marcho a casa. A ver si alguien me llama. Mamá, ya he llegado, ¿no hay nadie? Bueno, habrá salido. Después de un buen rato se escucha la puerta, debe de haber llegado mi madre. Oye mamá, que ya vine. Mamá. ¿Por qué estás llorando? Mamá. Bueno, después me lo dices. Qué raro. ¿Qué le pasará? En fin. Seguro que no es nada. Ya son las 6 de la tarde y no ha venido nadie a llamarme. Vaya, qué raro. Estarán todos de resaca. Ya esperaré a mañana, pues comeré algo y haré algo de tiempo. Ah, mira, ahí está mi madre en el salón. Hoy no me llamó para comer. ¿Qué le habrá pasado? Todavía sigue llorando. Mamá, ¿estás bien? Sigue sin contestar. Desde luego. Hoy no es tu día. Bueno, me dirijo a la cocina y abro la nevera. No sé. No me decido por qué coger. Como siempre. Mi madre ha entrado.
Tendré que decidirme antes de que me regañe por dejar mucho rato la nevera abierta. Me ha cerrado la nevera en mi cara. Pues vaya. Si está de mal humor, mejor será que me vaya a mi habitación. Al final acabo durmiéndome y llega el día siguiente, mi madre no me despertó para ir al instituto. Quizás se quedó dormida. Ahí sigue. Está muy pálida. Me siento a su lado. Se fija en el televisor y lo mira asustada, pero el televisor está apagado, luego me mira y da un grito. ¿Pero qué te pasa? Ni que hubieses visto un fantasma. Intento hablar con ella pero no me habla. Bueno. Que haga lo que quiera, yo no puedo hacer más. Llega la tarde y sigue sin venir nadie a avisarme. Esto ya sí que es raro. Voy a casa de una amiga. Quizás está enferma. Mamá, me voy. Sigue sin contestar. En fin. Ya se le pasará. Toc toc, pego en casa de Claudia. Mira, sale su madre. Hola, ¿está Clau? Antes de terminar la frase me cierra la puerta en la cara. Vaya, como si no me hubiese visto. Bueno, lo intentaré de nuevo. Vuelvo a pegar y sale de nuevo, ahora mira enfadada y murmura algo. Estos niños y sus bromas. Esto ya se pasa de castaño oscuro. Pasan los días y la cosa sigue igual. ¿Hicieron un pacto para no hablarme o qué? Mi madre entra muchas veces al cuarto, pero solo lo mira y rompe a llorar. A veces le hablo por las noches. Porque me despierto asustada. Tengo la pesadilla en la que estoy encerrada en un ataúd. Y ella solo le levanta sobresaltada. Esto no es normal. Es como si nadie me viera, todos me ignoran. A veces enciendo la luz de mi habitación y cojo el ordenador. Pero entra mi madre y lo apaga todo rápidamente. No entiendo nada, pero espero que la cosa no continúe así por mucho tiempo. La leyenda del Hospital de Alcázar de San Juan. Esta historia es real, ya que yo mismo la viví. Todo el pueblo, e incluso la gente del exterior, había escuchado alguna vez algo sobre este enigmático hospital abandonado, y había comentado algo al respecto. En el extrarradio de la ciudad se encontraba un hospital, abandonado desde hace unos escasos 12 años, que era poseedor de multitud de leyendas, tan escalofriantes que hacían que la gente tuviese que cambiar de acera al pasar cerca de él. Tenía 3 plantas, estaba muy deteriorado y sufría graves daños. Se dividía en 2 módulos, que estaban repartidos en un lúgubre jardín. El módulo principal era bastante grande, y describía la forma de una L. El otro era menor, y no tenía ninguna sala de atención a enfermedades, simplemente recepción, sala de reuniones, etc. Había leyendas que contaban que se oían llorar a los bebés muertos allí, que las camillas se movían, que las luces se apagaban y encendían. Nadie pudo probar la existencia de aquellos sucesos, pero era evidente que se escuchaban cosas y las luces se apagaban y encendían. Algunos decían que eran los gatos, en cambio otros, que habían tenido el suficiente valor para internarse a las primeras habitaciones, decían que realmente allí sucedían cosas. Lo único que se sabía era que ningún guardia al que le hubiesen encomendado la ardua tarea de proteger el hospital, había durado más de una semana. Todos dimitían, decían que no podían volver a entrar allí. Tal era el temor que los guardas le tenían, que dejó de haberlo hace tiempo. Primero os contaré la historia que le ocurrió a mi padre y a sus hermanos, cuando tenían unos 16 años. El hospital no estaba abandonado aún, claro, pero estaba muy mal organizado. Todo estaba asqueroso, la higiene era muy mala, las habitaciones eran cutres y estaban medio rotas, y cientos de gatos habitaban allí. Se solían meter al jardín por las noches a fumar. Pues un día, vieron como un cubo azul bajaba rodando desde el hospital, estaba lleno de gasas, vendas y jeringas llenas de sangre. No le dieron importancia, hasta que más tarde bajó otro cubo, pero lleno de hígados, riñones y corazones para trasplantar. Se apartaron asqueados, y vieron como un montón de gatos hacía un corro alrededor de la carne humana y se la comía. Era tal la poca higiene y la falta de presupuesto y personal, que hasta los gatos entraban y devoraban la carne humana. Esto es real, lo juro, mi padre y mis tíos lo aseguran. Ahora contaré mi historia, que juro que es real, y que me ha dejado una marca en mi vida. El caso es que mi pandilla llevaba mucho tiempo colándose al jardín del hospital, pero nunca lográbamos cruzar más de 3 habitaciones en el interior de este. No sé si sería por la imaginación, pero siempre veíamos cosas terribles que nos hacían regresar sobre nuestros pasos. Y bien, el caso es que un día normal, como cualquier otro, quedamos todos para colarnos. Nuestra meta era llegar a la 3ª planta. Eran las 7:30 cuando nos encontrábamos todos frente a las oxidadas verjas del hospital abandonado. Nacho, Nuria, Cristina, Sergio, Álvaro, Cristian, Ernesto, Virginia, Yamila, Miriam, Patricia y yo.
No tardamos en saltarnos la verja, y nos sorprendimos al ver con qué facilidad Nuria abrió la cerradura, abriendo paso a las chicas. Entonces cruzamos al jardín, reconociendo cada tramo del camino, que habíamos recorrido muchas veces antes. Primero llegamos al módulo pequeño, y subimos la escalerilla que daba a la puerta principal. La puerta era de cristal, así que esta vez decidimos romperla, no como solíamos hacer, colándonos por las ventanas. Fuimos entrando uno a uno, y antes de entrar pude llegar a ver a la pareja de galgos que habitaba en el jardín desde hace mucho tiempo, y que había aprendido a convivir con la multitud de gatos que también habían encontrado allí su hogar. Una vez estuvimos todos dentro, decidimos registrar todos los muebles, cosa que nunca antes habíamos hecho. Allí había armarios, sofás, cómodas, mesas, escritorios. Miramos cada cajón, y solo encontramos viejas revistas o periódicos, la mayoría del año 91 o 92. Después de haber registrado todo el módulo nos sentamos en los viejos y ajados sofás, y encendimos las linternas, ya estaba anocheciendo. Yo no es que tuviese miedo, pero no me hubiese quedado en la parte trasera del grupo por nada del mundo. De hecho, el simple hecho de sentarme en uno de los extremos de los 3 sofás en los que estábamos repartidos me aterraba. ¿Por qué? Simplemente veía o creía ver cosas, me imaginaba todo cuanto se contaba de aquel lugar. Tras tener una conversación sobre lo que habíamos visto, y comprobar lo cagados que estaban algunos, salimos de nuevo al jardín, y esta vez, bajo el cielo de la noche, nos dirigimos a la parte principal. Todo iba bien dentro de lo posible, es decir, simplemente había algún grito ocasional, algún sollozo de los más aterrados, algún intento de darse la vuelta, hasta que la linterna de Nacho, el que estaba en cabeza, enfocó algo que parecía moverse de un salto. Todos nos quedamos paralizados. ¿Era un gato? ¿Un perro tal vez? ¿Qué podría ser si no? Cagados de miedo, y enfocando en todas las direcciones con las linternas, entramos al hospital. Cruzamos indecisos las primeras habitaciones, hechos una pelota, y al fin llegamos a nuestra meta anterior. Un largo pasillo con multitud de puertas. Enfocamos la linterna a través de los cristales translúcidos de la primera puerta, y parecía haber camas al otro lado. Yamila había llegado un día hasta allí dentro con sus hermanos, y casi le dejó un trauma. Tuvimos que estar horas detrás de ella para convencerla. Ya apenas prestábamos atención a la habitación, cuando algo pareció moverse detrás de ella, y, seguidamente escuchamos un portazo. El corazón se nos aceleró tanto, que yo noté que me faltaba el aire, el corazón me dio un vuelco. No tardamos en salir corriendo de allí, pero, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Seguramente no estaría cerrada con llave, pero la tensión y los nervios hicieron que no nos detuviésemos a girar el pomo. El miedo se apoderó de nosotros, y corrimos en la primera dirección que se nos ocurrió, en busca de una salida alternativa. Al final del pasillo tuvimos que detenernos, ya que había una puerta que nos cerraba el paso. Respiramos hondo y cruzamos la puerta corriendo, estaba abierta, y en ese preciso momento, fue cuando todos nos cagamos de miedo, corrimos sin mirar atrás, y vimos que las camas y las cortinas por las que íbamos pasando se agitaban frenéticamente. Yo iba de los últimos, y cuando me giré para mirar hacia atrás, mientras seguía corriendo, pude ver como una sombra cruzaba el pasillo. Me aceleré de tal forma que acabé chocando contra una puerta. Me incorporé y observé horrorizado como nadie me había esperado. En ese momento contemplé la muerte como única salida, pero al fin, sin mirar a ninguna dirección en concreto, empecé a correr. Pude ver a gente corriendo delante de mí, pero no podía omitir ningún sonido. Giré varias esquinas, hasta que choqué de nuevo. Esta vez había chocado contra mi pandilla, pero nadie lo sabía. Todos chillamos y corrimos, inmersos en una terrorífica confusión. No consigo recordar lo que ocurrió exactamente, solo sé que acabamos separados. Me encontraba junto a Nuria, Patricia, Yamila, Nacho, Cristian y Álvaro, habíamos perdido al resto. Nadie sabía lo que había ocurrido, y tampoco teníamos valor para ir a buscar al resto. Nos encontrábamos arrinconados en una habitación, e iluminábamos cada rincón con nuestras linternas, con miedo a iluminar algo que sería mejor no ver. Al fin nos levantamos, y de 2 zancadas cruzamos la habitación. Corrimos por un pasillo, y acabamos subiendo por las escaleras al primer piso, era nuestra única salida, a nadie le gustaba la idea de subir. Una vez allí continuamos nuestra carrera, y contemplábamos como a nuestro alrededor se veían cosas horribles, solo me acuerdo de que corrimos y corrimos sin parar, y que acabamos en el 3er piso, en la terraza. Este hecho nos alivió, tal vez por poder sentir a lo lejos las luces, el ruido, el movimiento del pueblo.
Pero aún seguíamos allí, en el interior de aquel terrorífico hospital, acojonados como nunca lo habíamos estado, y separados de la mitad del grupo. Nos asomamos a la terraza, pero apenas alcanzábamos a ver el suelo. Enfocamos las linternas, y mientras intentábamos distinguir a alguno de nuestros amigos, y vimos a un hombre rígido, de pie, mirándonos. No se distinguía la cara, pero estaba mirando hacia nosotros. Nuria, Patricia y Yamila gritaron de tal forma que nos hubiesen oído fuera del recinto. Entonces notamos pasos apresurados detrás de nosotros, y vimos como el resto de compañeros se acercaba corriendo. Todos nos juntamos en una esquina de la terraza, y comprobamos que a los otros también les habían ocurrido cosas raras. Pero, al mirar detenidamente a nuestro alrededor, comprobamos que ni Miriam ni Virginia estaban allí. Cada grupo creía que estaba con el otro, pero al parecer, se habían separado. Cuando nos disponíamos a bajar corriendo a buscarlas, Virginia subió corriendo, estaba aterrorizada y llorando, y cuando llegó arriba se abalanzó sobre nosotros. Nos contó entre sollozos que habían encontrado a una chica muerta, y que Miriam se había perdido. Bajamos todos corriendo, y entramos a la habitación que nos indicó Virginia. Encontramos a Miriam acurrucada en un rincón, temblando y llorando. Cuando llegamos hasta ella vimos que solo decía cosas incoherentes, y que tenía una profunda expresión de terror en la cara. Cuando nos pusimos todos al lado de ella empezaron a oírse portazos, uno detrás de otro y cientos de pasos que se acercaban a nosotros a la velocidad del rayo, como atravesando cada pasillo del hospital, además se oía un murmullo. Al fin oímos una sonora carcajada, y una cegadora luz cruzó la puerta. Entonces vimos claramente a un montón de gente en distintos estados de descomposición atravesándonos. Todos salimos corriendo de allí, sujetando a Miriam, y salimos al jardín. Nuestras piernas volaron hasta las rejas, y nos las saltamos como si de un salto de pértiga se tratase. Atravesamos el llamado Cespecillo, un pequeño parque que rodeaba al hospital, y al que solían ir todas las pandillas del pueblo, corriendo como locos, hasta que llegamos al jaleo del pueblo. Todos nos metimos en el portal de los pisos de Nacho, que vivía enfrente, y nos pusimos a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Fue imposible tranquilizar a Miriam, y nunca nos contó lo que vio. Nunca hemos vuelto a colarnos, y ahora nos hemos convertido en esa gente que se cambia de hacer al pasar por al lado. Bien, eso ha sido todo. Se despide la muerte, que algún día los encontrará.